Bien, primero les quiero comentar varias cosas. Como ustedes saben, este webinar que vamos a punto de implementar se da a través de la iniciativa ECOS. La iniciativa ECOS es esta para México y Centroamérica que busca acompañar a varios colectivos, redes y organizaciones a fortalecer sus capacidades en temas de pensamiento estratégico, resiliencia financiera, protección integral y comunicaciones estratégicas. Entonces, como parte de esta iniciativa, nosotros en Creatura somos una consultoría especializada en facilitación, comunicación estratégica, gestión estratégica y fortalecimiento institucional para organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos. Así, los temas específicos que está dando Creatura en el marco de ECOS, ofrecemos el tema de cumplimiento legal. Este tema es muy importante porque tiene como un objetivo contribuir a la resiliencia de las organizaciones y la disminución de los riesgos ante vulnerabilidades legales. Los temas específicos que vemos en cumplimiento legal son aquellos en las materias fiscales, laborales, corporativos, internacional y administrativos. Y bueno, ahora me toca presentar también a todo el equipo de Creatura que va a estar implementando esta plática. En primer lugar, quisiera presentarme. Soy Martín Parra, abogado y consultor senior que trabaja desde hace ya 3 años, desde el 2022 en Creatura, brindando servicios y consultorías en varios temas de cumplimiento legal en la iniciativa ECOS, y el día de hoy me encargaré de hacerle esta facilitación de la sesión, y además eventualmente me escucharán participando en algunas partes junto con nuestras expositoras. Y una de ellas, en primer lugar, es Andrea Ariza. Ella es consultora senior de Creatura, que desde hace varios años se ha especializado en práctica contable, en brindar servicios contables a organizaciones no lucrativas, y además de brinda asesoría y dar capacitaciones como la que va a dar el día de hoy. También estaremos junto con Marta Lucía Domínguez. Ella es abogada especializada en temas fiscales para donatarias y encargada de coordinar los servicios de cumplimiento legal de la iniciativa ECOS. Ya que les presenté a todo el equipo de Creatura, que les vamos a estar acompañando el día de hoy, nada más les quiero dar unos detalles muy prácticos para saber cómo se va a llevar a cabo la sesión de hoy. En primer lugar, quisiera decirles que no es necesario que tomen todas las notas de la sesión de hoy, pues les enviaremos la grabación de esta sesión junto con un documento que va a resumir los cambios de los que vamos a hablar el día de hoy. Eh, y pues bueno, también decirles que este es un espacio donde la participación es muy importante, por lo que aunque nosotros ya vimos que hay varias personas conocidas inscritas en este espacio, pues también quisiéramos, eh, para las caras nuevas que se presenten en el chat con su nombre y su organización, por favor, si nos pueden ayudar desde ahorita. Y bueno, un poquito describiendo ya ya listo, otro problema técnico, perdonen. Y bueno, retomando la estructura de la sesión, primero vamos a hablar los temas que traen Andrea y Marta Lucía, y cuando ellas concluyan vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. No se preocupen, la mayoría del tiempo vamos a dedicar un espacio de ida y vuelta para ir respondiendo todas las inquietudes. Y hablando específicamente de las preguntas y respuestas, y también aportaciones que van a enriquecer este espacio, nosotros hemos considerado que es oportuno que las vayan poniendo en la sesión, en el espacio de preguntas y respuestas de Zoom. En cuanto se les ocurran, ya nosotros las iremos acomodando y bueno, en el momento vamos a abrir la discusión. Y por último, también decirles que conforme vayamos avanzando en la plática, les vamos a compartir varias páginas de interés por el chat. Entonces, si lo pueden estar consultando, para que vean todo el material que les vamos a estar compartiendo. Y bueno, ahora sí, ya para entrar en materia, doy la palabra a Marta Lucía Domínguez, que nos va a explicar cómo se estructura esta sesión. Te doy la palabra, Marta. Muchas gracias, Martín. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas.
Bueno, ahora vamos a platicar un poquito sobre el contenido de la presentación y, como decía Martín, cómo se va a estructurar este espacio. Primero vamos a hablar sobre, les voy a platicar un poquito sobre el contexto y la lectura que tenemos desde Creatura sobre esta nueva miscelánea fiscal. Y después, en una segunda parte, vamos a hablar de los 5 principales cambios. Siguiente, por favor. En los 5 principales cambios vamos a ver, pues con todo nivel de detalle, cuáles son los 5 temas que nos reúnen aquí. Pero bueno, entrando un poco ya al contenido, primero déjenme decirles que el 30 de diciembre el SAT publicó la miscelánea fiscal para 2025. Esta tiene algunos cambios importantes que las donatarias autorizadas como ustedes deben de tener en cuenta para cumplir de manera correcta con sus obligaciones fiscales. También, de manera adicional, otra sorpresita que nos dio el SAT hace unos pocos días es que modificó el formato para la declaración anual de 2024 que las donatarias deben de enviar a través del portal del SAT a más tardar el 15 de febrero de 2025. Y pues nada, de cara a estos cambios y todas estas novedades que van a tener que implementar ustedes este año en su organización, pues vamos ahora sí a empezar a platicar primeramente sobre el contexto político o nuestra lectura sobre estos cambios. Primero decirles que en Creatura no vemos suficientes elementos para pensar que estos cambios tienen una dimensión estrictamente política. Si bien pueden parecer muy sustanciosos, si ustedes vieran la publicación en el Diario Oficial, es una publicación muy robusta, extensa, pero en realidad se trata de una reorganización de las reglas que el SAT hace, pero que son más impactantes de lo que realmente el contenido implica, ¿no? Pero, ¿qué sí podemos afirmar con estas reformas? Bueno, primero, que ya que para 2025 no hubo una reforma fiscal que aumentara impuestos o que creara nuevos impuestos, pues el gobierno necesita financiarse con los impuestos que hoy ya existen y eso pues a través de la recaudación de contribuyentes como nosotros, que ya estamos pues en el padrón, ¿verdad? O en el RFC. Y un factor extra a considerar es que el presupuesto para este año es el más costoso de la historia de nuestro país. ¿Y cómo va a lograr el SAT esto? Bueno, pues su estrategia es híbrida y comprende, por un lado, no condonar impuestos, que es narrativamente un tema que pues sí, movimiento de la cuarta transformación ha hecho valer por años, pero eso va sumado también a reducir sus costos de fiscalización para que el SAT pueda detectar irregularidades con un solo clic en sus sistemas con el uso de la inteligencia artificial. Eso por un lado, eso es lo que sí vemos que está sucediendo. ¿Qué también está sucediendo? Pues que nada, que estas publicaciones, esta publicación que vimos en diciembre del 2024, pues sí son reglas para nuestro sector que endurecen las obligaciones o el nivel de cumplimiento que tienen que tener las donatarias. Pero ojo, esto no sucedió exclusivamente para nuestro sector. Hubieron varios otros que también tuvieron cambios importantes, por ejemplo, plataformas tecnológicas, régimen simplificado de confianza, en fin, son varios, pero definitivamente nos pega al tercer sector y eso sí puede interpretarse, y aquí también va nuestra lectura de contexto, como que quienes hoy son donatarias van a tener que tener pues mucho más cuidado y diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y también que quienes todavía no son donatarias y quieren tener ese permiso, pues que hay una menor voluntad de parte del oficialismo y hasta menos apoyos, podemos frasearlo así, para que existan unas o nuevas donatarias. En otras palabras, y déjenme resumirlo, ahí está el incentivo recaudatorio para el SAT, ahí está con la explotación electrónica de las bases de datos de los contribuyentes para el SAT es mucho más sencillo y mucho más barato vigilar que todos cumplamos correctamente y como consecuencia pues recaudar, ¿verdad? Imponer multas para quienes no lo están haciendo. ¿Y quiénes vamos a pagar impuestos este año o a pagar mucho más impuestos? ¿De dónde va a salir todo ese excedente en el presupuesto?
pues va a salir, por un lado, pues desde los que peor se portan, ¿no? Los más impresentables, los factureros, los outsourceros, también los que tienen despachos de abogados pensando en estrategias sofisticadas para reducir sus cargas fiscales. Pero ojo, también los contribuyentes no lucrativos que cometan simples errores o quienes no tengan un debido cuidado en su gestión administrativa. Entonces, ojo, vamos todos en la misma mira para el SAT, ¿no? En términos de recaudación. Entonces, ante, pues sí, estos tiempos de cambio, nuestra mejor recomendación es que tengan mucho más cuidado con la información que le envían al SAT. A lo largo de esta presentación vamos a ir conversando más de esto. ¿Por qué? Porque es el insumo que hoy le sirve al SAT como punto de partida para detectar posibles inconsistencias. Con esta plática de hoy queremos dejarles varias recomendaciones para que ustedes hagan ajustes internos en su dinámica de funcionamiento y de esa manera puedan disminuir sus, pues sí, puntos de posible vulnerabilidad frente al SAT. Pero es muy importante que además de hacer estos ajustes internos, pues sí, dediquen tiempo a estas actividades que son tan importantes para la vida y la sostenibilidad de una organización, como son las contables y administrativas. Y bueno, con eso terminamos de platicar un poco sobre el contexto y creo nos podemos mover a la siguiente, por favor. Bien, entonces, descripción, los 5 principales ejes. Ahí tenemos, pues sí, ¿por dónde están los principales cambios? Si me dejan resumir, la mayoría o lo más importante está sobre el primero, que es la acreditación de actividades, y en términos de importancia, pues yo también hablaría de las donatarias de segundo piso, pero bueno, más o menos para que conozcan la estructura de la sesión, podemos avanzar, por favor. Y ahora sí, entramos al primero de los temas que ya les decía yo, es el que tiene el énfasis más importante en estos cambios, que son las actividades que realizan las donatarias. ¿Qué sucedió en estos cambios? Que ahora el SAT tiene pues más sustento en sus propias reglas para ser mucho más meticuloso para analizar si una organización realiza las actividades que dice que hace. Entonces, aquí hay dos momentos importantes. Por un lado, cuando por primera vez llegamos a pedirle al SAT que nos autorice como donataria, en ese momento es donde el SAT puede ponerse meticuloso y solicitar evidencia para, pues sí, estar seguro de la veracidad de las actividades que reporta una organización, y esto lo puede hacer con nosotros mismos, como ya les decía, o bien con esta autoridad a quien nos acercamos a que nos expida una carta aval que dice que sí hacemos eso que decimos que hacemos. Entonces, bueno, por un lado está eso. También, y como gran recomendación o gran mensaje que queremos que se quede en el día de hoy, es muy importante que pongamos atención a la materialidad de nuestras actividades. ¿Qué significa esto? Significa que debemos de documentar nuestras actividades, dejar expedientes, soportes que den evidencia de ellas a lo largo de la realización de nuestros proyectos. ¿Cómo? Bueno, de la manera más meticulosa posible y más detallada posible. Y no solo que sea una foto inicial de nuestro proyecto, sino de toda la vida de ese proyecto. Y aquí déjenme poner un ejemplo que sería un proyecto que nos da un determinado donante, ¿no? Vamos a poner a la Unión Europea como ejemplo. La Unión Europea nos da 100 pesos para hacer un proyecto de género en el estado de Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, en ese expediente nosotros tendríamos que incluir desde el contrato del donativo que nos da Unión Europea, ahí estamos documentando desde el punto de vista del ingreso a mi organización, y después, ya me estoy pasando a actividades, vamos a tener que dejar evidencia de cómo se fue desarrollando ese proyecto. Que, pues sí,
pequeñas tareas se fueron realizando y por quiénes. Muchas veces tenemos que recurrir a consultores o a contrataciones de productos específicos para poder llevar a cabo un proyecto. Todos esos gastos idealmente deberían estar condensados física o electrónicamente, esto es importante, pero en un solo expediente. Y ese expediente no es que lo tengamos que enviar al SAT de manera proactiva, no. Ese expediente solamente lo tendríamos que tener en nuestras oficinas como parte de nuestra contabilidad por si algún día el SAT nos llegara a hacer preguntas más profundas, ¿no? Pero entonces la recomendación es que nos esforcemos por generar estos expedientes que respalden nuestras actividades y proyectos. Siguiente, por favor. Y bueno, otro de los grandes cambios es que el SAT establece nuevos elementos para el convenio, perdón, para la carta de acreditación de actividades, que como ya decía yo hace un rato, es el requisito para que o nos den el permiso de donatario por primera vez o la mantengamos vigente. Entonces, en esta carta, una autoridad que tiene que trabajar en los temas que nosotros trabajamos, tiene que expresar varias cosas. El cambio importante es que ahora tiene que decir, esta organización que se acercó a mí realiza esta serie de actividades, por ejemplo, esta investigación, esta campaña, que contribuyen a su objeto social, que es la promoción de la equidad de género, que concuerda con su objeto social. Entonces, el hecho de que el SAT ahora nos pida que la autoridad detalle qué actividades realizamos, ya habla de que están buscando que haya esta consistencia entre la práctica y nuestra donataria en papel, digamos, ¿no? Y ojo, muy importante, la autoridad también debe decir cómo se cercioró que esa organización realiza esas actividades. Entonces, de nuevo, los expedientes vienen a ser la respuesta, ¿no? También tienen que señalar qué lugar, en dónde hacemos esas actividades y con respecto a la autoridad, qué disposiciones legales, qué artículos, qué ordenamientos le dan a esa autoridad pues la competencia o las facultades para poder trabajar en esos temas que tenemos en común la donataria y la autoridad, ¿no? Entonces tiene que expresar el fundamento de la autoridad, de su competencia. Y también la carta debe de contener los medios de contacto de la autoridad. No solo tiene que estar membretada, sino también tiene que señalar, como dice aquí, domicilio, teléfono y correo institucional. Entonces, como recomendación, bueno, por supuesto es que si van a tramitar una carta de acreditación, lo hagan considerando estos nuevos requisitos y también que si están teniendo un acercamiento con alguna autoridad para renovar una carta o tramitarla por primera vez, acerquen ese expediente. Generalmente las autoridades solo lo piden para consulta, ni siquiera es que se lo queden. Y algunas son flexibles y nos aceptan ese expediente en digital, pero bueno, el chiste es acortar el proceso lo más posible y simplificarlo. Si nosotros de entrada llegamos con la petición y con el expediente de soporte o de respaldo, va a ser mucho más sencillo. Siguiente, por favor. ¿Qué otros cambios hay en la acreditación de actividades que también les queremos compartir hoy? Bueno, el primero es que el CLUNY, que es la clave única de inscripción al registro de organizaciones de la sociedad civil, ya no es válido para acreditar actividades asistenciales o de desarrollo social. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, simplemente con inscribirnos al registro, la clave única de inscripción, o sea, la CLUNY, ya hacía las veces de una acreditación de actividades. Hoy lo que dice el SAT es ya no. Ya no, la simple inscripción no es suficiente. Ahora necesitamos gestionar ante la Secretaría de Bienestar una constancia de acreditación de actividades. Es decir, va a haber un documento. Este puede ser un procedimiento, pues sí, tardado, ¿verdad? Pero sin duda va a ser, es la Dirección General de Bienestar y Cohesión Social, la unidad exactamente que se encarga de estas cartas, de estas constancias, pero es la autoridad que tiene competencia para emitir estas acreditaciones y que además se sabe el caminito, porque también ese reto es algo a lo que se pueden enfrentar con varias autoridades que no ubican, que pueden firmar este tipo de documentos, ¿no?
¿Qué otro cambio importante? Bueno, pues que ahora ya el SAT está limitando la validez de las cartas emitidas por autoridades municipales. ¿Por qué? Porque ahora nos dice, ya solo admito las que firmen organismos desconcentrados u organismos descentralizados. Esto quiere decir, bueno, que vamos a tener que ir casi que ayuntamiento por ayuntamiento revisando qué autoridades o instancias son desconcentradas o descentralizadas para poder ver si nos sirve para esta carta. Pero bueno, sabemos que esto va dirigido principalmente a que ya no se den por buenas cartas firmadas por alcaldes, por síndicos o por cabildos. Entonces, eso es importante porque pues puede complejizar para algunas organizaciones pues, la gestión de este tipo de documentos, ¿no? Y por último, en cuanto a acreditación de actividades, solo dejarles la idea que conecta perfectamente con el siguiente tema, que es que las autorizaciones de donataria ahora funcionan por actividad y no por rubro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que ahora ya, si trabajo en temas de género, por ejemplo, que está insertado en el rubro de desarrollo social, no me puedo entender como una donataria que tiene el permiso para actuar en desarrollo social en sentido amplio, sino en promoción de la equidad de género o cualquiera que sea la actividad que tengamos, pues sí, acreditada o habilitada frente al SAT. Siguiente, por favor. Y bueno, pasando al segundo de los ejes, de los cambios más importantes, que es la pérdida de la vigencia por inactividad. Siguiente, por favor. Decirles que ahora lo que dice el SAT con estos cambios es, bueno, una donataria puede tener muchas autorizaciones en simultáneo, muchas actividades habilitadas en simultáneo. Hasta el 2024 se permitía que tuviéramos ahí todo un catálogo a nuestra disposición y en función de las actividades que fuéramos utilizando, pues se iban activando o no esos permisos, ¿no? Es un poco lo que ahora, lo que estaba cambiando es que ya no podemos tener rubros inactivos. Entonces, por eso les pusimos esta lámina que dice, nuestra autorización debe de coincidir con las actividades que realicemos. ¿Por qué? Porque si el SAT se da cuenta, y esto podría ser en la declaración de transparencia, que es, como ustedes saben, cuando detallamos nuestras actividades frente al SAT, si el SAT se da cuenta que hay permisos que están inactivos, nos va a notificar por nuestro buzón tributario que vamos a perder la vigencia de esos permisos en los cuales no hayamos tenido movimientos en el año. Entonces, ¿qué les recomendamos para, pues sí, acotar un poquito los efectos de estos cambios? Primero, que revisen cómo está su autorización hoy día, que sepan, tengan claridad si tienen, pues sí, actividades que no necesitan y, pues, si es que fuera ese el caso, que proactivamente pidan al SAT que les dé de baja los rubros que estén inactivos, ¿no? También, y eso ya como que se quede de práctica, que revisen constantemente el directorio de donatarias y todas las actualizaciones que a lo largo del año el SAT va publicando en el diario oficial o en su portal. También generen quincenalmente una constancia de situación fiscal y verifiquen su régimen de tributación. ¿Por qué? Porque si el SAT se da cuenta de que hay algún permiso inactivo, lo que sucedería, dependiendo del caso particular de cada donataria, es que nos notificaría un posible cambio de régimen, si por ejemplo fuera pocos permisos los que tuviera esta donataria. Entonces, siempre constatar que sigamos en el mismo régimen y para no tener ninguna contingencia por ahí. Y la última recomendación, eviten pedir autorización si no tienen soportadas documentalmente sus actividades. Tiene todo que ver con lo que les decía yo, pues a propósito del tema pasado, ¿no? Hay que ver efectivamente hacia dónde estamos perfilando nuestros gastos y nuestras actividades y esas son las actividades, perdón, las autorizaciones o los permisos que tenemos que tener habilitados frente al SAT, ¿verdad? Bueno, y con esto cerramos esta lámina de pérdida de la vigencia y nos movemos al tercero de los ejes, que son las donatarias de segundo piso. Las donatarias de segundo piso, solo como primer encuadre, son estas donatarias que tienen un permiso de parte del SAT para poder entregar donativos solamente
a pares o a iguales, es decir, a otra donataria. Por eso se llama de segundo piso. Entonces, ¿qué novedades hay? Bueno, hay varias. La primera es que hay nuevos requisitos que tenemos que considerar para los convenios de segundo piso. La beneficiaria tiene que tener al día su donataria, es decir, el día que se entregue el donativo, la que está recibiendo el donativo tiene que tener vigente su autorización, tiene que estar al día. Y tiene que estar también al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esto con una opinión de cumplimiento positiva se resuelve fácilmente. Y para la donataria de segundo piso, es decir, la que está otorgando el donativo, tiene que mencionar qué requisitos cumplió quien va a recibir este recurso para obtener ese donativo. También esta donataria de segundo piso tiene que declarar si alguna de las personas que son sus asociados, que son sus consejeros, integrantes, como sea que se llamen, ojo, a lo largo de esta presentación vamos a estar utilizando el término de integrantes. Cuando hablamos de integrantes siempre nos referimos a las personas que estén en su acta constitutiva, ¿no? Entonces, aquí lo que tiene que hacer la donataria de segundo piso es declarar si alguno de sus integrantes forma parte o tiene cualquier tipo de vínculo legal con la beneficiaria. ¿Por qué? Porque el SAT está buscando, pues sí, como que la trazabilidad de los recursos, ¿verdad? No vaya a ser que a través de trampas estemos pues haciendo salidas de dinero para beneficios individuales, ¿no? Siguiente, por favor. Ambas donatarias que firman el convenio tienen que señalar la cuenta bancaria y otros detalles como dónde y cuándo se va a hacer la entrega de ese donativo. Y esta es una novedad importante, también tenemos que anexar a los convenios copia de las identificaciones de los representantes legales que firmaron el convenio por cada una de las partes, ¿no? Bueno, eso es a nivel documental y pues, sin duda algo les va a representar pues un cambio en su dinámica interna, si es que ustedes son donataria de segundo piso, que aquí como recomendación tenemos que precisamente ahorita Karina, mi compañera, les acaba de compartir a través del chat unos formatos que pues justo les compartimos para que ustedes puedan obtener información clave sobre sus integrantes para saber en qué otras donatarias participan y así saber si vamos a tener esta declaración que mencionábamos hace un rato, en qué sentido tendría que ir en el convenio de segundo piso, ¿no? Y la segunda recomendación es que si ustedes dan donativos a donatarias a través de convocatorias, pues que revisen la forma para redactar esa parte en las declaraciones del convenio, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, con esto le doy la palabra a Andrea para que entre al tema de la congruencia en la información fiscal de las donatarias. Gracias, Martalu. Muchas gracias por asistir a este webinar. Esperemos que se vayan con información muy valiosa para sus organizaciones y que eso les ayude a que sean perdurables en el tiempo. Uno de los puntos importantes que venimos diciendo desde años pasados es que hay que tener congruencia entre los números que nosotros estamos reportando en la declaración anual que se presenta al 15 de febrero con el informe de transparencia que presentamos en mayo. Ajá. En la declaración anual, pues solamente presentamos números a nivel numérico, cómo estuvo nuestra organización. Y en la declaración de transparencia, aparte del numérico, presentamos ya evidencias, las actividades que tuvieron, pero es importante que los números que se presentan en ambas tengan congruencia. Tan es importante que ahora la autoridad hizo una modificación en su formato de la presentación de la declaración anual, donde puede hacer estos cruces de información entre la información de la declaración anual y el informe de transparencia, que como bien decía Marta Lu hace un momento, ayuda y contribuye a que la fiscalización de la autoridad sea más eficiente, menos costosa y más rápida, ¿no? Entonces, por eso es importante que las organizaciones sí se constaten de que las informaciones sean las mismas, que crucen la información, ¿sale? Que coincidan con los registros. Entonces, es importante ver cómo desde que nos emiten un CFDI de gasto
o nosotros emitimos un CFDI de donativos, vaya teniendo la congruencia tanto en la contabilidad, cómo se registra en los sistemas contables y cómo se ve reflejada también en los estados financieros. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado en los CFDIs, en los conceptos del CFDI que les están emitiendo por el gasto que ustedes están haciendo, ¿no? Erogando, que sea congruente con lo que están plasmando en la contabilidad, en el rubro que lo están plasmando en la contabilidad, para que también eso les apoye a presentar una declaración anual más eficiente y transparente. ¿Vale? Muchas gracias. La siguiente, por favor. Dentro de esta congruencia de información, como ya les decía, el SAT empieza a generar una tecnología tan avanzada que los métodos de análisis son súper rápidos y eficientes. Entonces, con un solo clic pueden cruzar esta información. Y también tiene la posibilidad de monitorear las operaciones en el tiempo real en caso de una revisión. Entonces, por eso es importante que sus sistemas contables tengan la información verídica de las operaciones que están teniendo. Todos los FDIs pueden estar ligados a la contabilidad para que ya tengan la información completa en su sistema contable y que si la autoridad llegase a requerir información, ustedes toda la puedan mandar en un solo archivo. Para esto, pues les recomendamos que revisen bien sus FDIs de los gastos, que sí sean congruentes a las actividades que ustedes están teniendo como organización y que están autorizadas ante el SAT para poder recibir donativos. ¿Sale? Eso es importante y que los CFDIs que ustedes están tanto reportando como de ingresos como de egresos estén reflejados en el estado de cuenta bancario para que no haya lugar a dudas de que las operaciones están siendo transparentes y que todas están siendo soportadas por un documento. ¿Sale? Esto es importante, por favor. Siguiente, por favor. Dentro de estas modificaciones, vemos que hay información que la autoridad está pidiendo de más, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para el llenado de la declaración del 2024? Bueno, pues lo primero y lo más importante y la sorpresa más grande fue que ahora nos están pidiendo los estados financieros. Entonces, es importante que ustedes, antes de presentar la anual, hagan los estados financieros conforme a NIF. Se están basando a la NIF en la NIF B16 y en la NIF E2. Es importante que si tienen alguna duda o si su contador tiene alguna duda, vaya a estas NIF para que vean cómo se presentan, qué se tiene que llenar en cada uno de los rubros. Los estados financieros que se van a presentar son el de situación financiera, que se conoce a veces también como balance general, y el estado de actividades, ¿no? En el estado de actividades se van a ver los ingresos, los gastos y el remanente que queda o el patrimonio que queda para la organización para el siguiente año. Otro de los puntos importantes a considerar es ya tener, cuando vas a llenar tu declaración anual, tener tu oficio de autorización para recibir donativos. ¿Por qué? Porque al inicio de la declaración te lo está pidiendo. También tener cuántos integrantes son en la organización, solo el número de integrantes, los que aparecen en su acta constitutiva, como bien lo menciona Marta Lu, es importante tener claros cuáles son los integrantes plasmados en su acta constitutiva vigente. Y el monto de los donativos otorgados. Este es también uno de los cambios que hubo. Antes solamente se veía el rubro de donativos y tú ponías los donativos que tú otorgaste a otras donatarias. Ahora ya se abre el rubro y te pregunta cuánto fue en especie y cuánto fue en efectivo. Estos dos datos finales se pueden cruzar directamente con la de transparencia. Entonces, las modificaciones que han habido son para poder hacer estos cruces a nivel tecnológico para que sea más eficiente. ¿Sale? Siguiente, por favor.
Bueno, pues ¿cómo vamos a empezar a ver la declaración anual? Lo primero que van a ver es el perfil del contribuyente, que si optas por dictaminar los estados financieros, acá les quiero recordar que si aunque ustedes contraten a un auditor para que vaya y les revise la información de su contabilidad durante el año, eso no significa que están dictaminando los estados financieros. Para poder tomarse en cuenta que se están dictaminando los estados financieros, tiene que ser con un contador autorizado y certificado por el SAT para poder hacer estos dictámenes. Las donatarias no están obligadas a dictaminar sus estados financieros, entonces aquí generalmente la respuesta es no, a excepto de alguna salvedad de algún caso específico de alguna organización, pero en general no están obligadas y no lo hacen, ¿no? Generalmente, para que aquí no se vayan a confundir y vayan a poner que sí. Otro de los puntos es que en la tercera pregunta te dice, ¿eres donataria autorizada? Y tú en el momento en el que le dices que sí, te dice, dame tu número de oficio, el número de autorización en el que yo te di, pues sí, esta autorización para recibir donativos, valga la redundancia. Entonces, es importante tenerlo a la mano. La siguiente pantalla podemos ver cómo ya se modificó la estructura de la declaración anual. En el lado izquierdo podemos ver todos los rubros que vamos a tener que ir llenando con la información de nuestra organización. Uno de los puntos importantes es que hay dos rubros de ingresos. Los ingresos obtenidos, que estos son para los que son acumulables. ¿Qué quiere decir que son acumulables? Que son los que se van a calcular para impuestos sobre la renta. Si nosotros tuvimos ingresos distintos a los autorizados para recibir donativos, pues se van a poner ahí y recuerden que solamente es del 10% al 49%. Este rango de porcentaje de todos los ingresos, si nosotros tuvimos ingresos acumulables, o sea, que son distintos a los donativos o a lo que nos autorizaron la autoridad para recibir donativos, solamente van a ser del 11% al 49%. Este es el que se va a poner en ingresos obtenidos. Lo demás nosotros lo vamos a estar manejando en ingresos obtenidos no sujeto de impuestos. Ajá, eso es importante que lo vean porque nos pusieron dos rubros. Entonces, las donatarias vamos a registrar nuestras operaciones en ingresos obtenidos no sujetos de impuestos. Y aquí están súper detallados cada uno de los rubros de ingresos que puede tener una donataria autorizada sin que se le consideren o se le computen como un ingreso acumulable. Ajá, eso es importante. La siguiente, por favor. Otro de los puntos importantes es que aquí podemos ver precisamente cuando nos preguntan el total de integrantes que tiene tu organización. Después de que abrimos el detalle, nos va a preguntar qué personas físicas integran esta organización en número y qué personas morales, si es que fuera el caso, la integran. Entonces ahí vamos a poner el número que nosotros tenemos en nuestra constitutiva y lo vamos a guardar. Por eso también es importante que ya lo tengan analizado y desglosado antes de presentar la declaración para que esto nada más sea llenado de datos. Siguiente, por favor. Ok. Uno de los puntos en los donativos recibidos es lo que yo les decía. Cuando nosotros abrimos el detalle de los donativos, nos va a preguntar cuánto fue en efectivo, si fue restringido o no restringido o restringido temporalmente. Que esto de restringido, no restringido y restringido temporalmente viene especificado en la NIF B16, como ya se los comentaba, porque están en función a NIF todos estos estados financieros. Y ahí vamos a hacer la separación si es en efectivo, en especie o en apoyos de estímulos propiciados por entidades federativas, o municipios. ¿Vale? Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver el estado de situación financiera o el balance general, donde vamos a reportar nuestros activos, cómo están nuestros pasivos y nuestro patrimonio. Es importante que cada uno de los rubros sea llenado, porque al final se ha llenado con las especificaciones que el mismo rubro pide al interior en capturar,
te va a pedir si es en efectivo, si es banco, si es caja, a qué pertenece ese, por ejemplo, efectivo. El rubro de efectivos, ¿a qué te pertenece? ¿A bancos o a caja? Entonces ahí tenemos que ir desglosando cada uno de los rubros. Siguiente, por favor. Igual en los gastos, en las cuentas por pagar, ¿no? En todos nuestros pasivos que vamos a tener y al final, pues el patrimonio, que el patrimonio tiene que ser igual, pues al estado de actividades que tengamos, que es la siguiente, por favor. Aquí en el estado de actividades es donde vamos a registrar en el año cuántos donativos tuvimos, cuántos ingresos por cuotas de recuperación, cuántos ingresos de otro tipo tuvimos para poder sacar el patrimonio que queda al final del ejercicio, el patrimonio para la organización, que también en la declaración como tal lo ponen como remanente distribuible. Otro de los cambios que vimos es que el remanente distribuible ya está calculado al 35%, porque antes estaba calculado al 30% y nosotros teníamos que cambiar el número manualmente. Ahorita ya el sistema ya lo está calculando al momento en el que nosotros metemos la operación, el monto, hace la operación del 35%. Entonces ahí ya no se tiene que calcular nada. Dentro del estado de actividades también hay subdivisiones donde vamos a ver dice actividades relacionadas a la recaudación de fondos, actividades no relacionadas a la recaudación de fondos y financiera. Nosotros ya hicimos una consulta al SAT y ellos consideran que todo lo que nosotros gastamos en nuestro proyecto que fue autorizado por la autoridad tiene que ser ligado a relacionado con la recaudación de fondos. Entonces, ese también es importante. El siguiente, por favor. Ahí podemos ver en los gastos también hay dos secciones. Dice servicios por programas. Ahí es si hay un programa específico que nuestra organización está cumpliendo y que también a lo mejor está pactado con alguna entidad federativa o algo así. Y los demás son los servicios de apoyo, que son los que nosotros recomendamos que estén utilizando para poder plasmar todos los gastos que ustedes están teniendo en servicios de apoyo y ahí están hasta los gastos que son administrativos, generales y de operación. Ajá. Siguiente, por favor. Ahí pasamos con Marta Lu para seguir con las recomendaciones generales. Muchas gracias, Andy. Bueno, pues sí, un poco varias de las recomendaciones las fuimos dando a lo largo de cada uno de los temas, pero acá hay unas que aplican a varios ejes, ¿no? La primera es que revisen cada una de sus cartas de acreditación en caso de que tengan varias, cuándo vencen, porque la regla general es si una carta señala qué vigencia tiene de manera expresa, esa es la vigencia que aplica. Si no señala nada, la vigencia va a ser de 3 años. Entonces, revisen cómo están sus vencimientos porque ahora son procesos que pueden tomar pues más tiempo, ¿no? Para que lo tengan pues en el radar. Después, revisen semanalmente su buzón tributario y mantengan actualizados los medios de contacto del buzón tributario. Como ya ya saben, en muchos de nuestros espacios de capacitación insistimos en este punto. El buzón tributario es nuestro mecanismo de comunicación con el SAT, no solo con el SAT, pronto va a empezar a ser usado con otras autoridades federales y hasta locales más. Entonces, muy importante que estén siempre pendientes de él. Otra importantísima, que es una de nuestras obligaciones como donatarias autorizadas, es cuidar que los gastos estén vinculados a nuestro objeto social autorizado. Por eso la reflexión previa de revisen hacia dónde van a enfocar sus actividades, proyecten eso y en función de eso gestionen sus permisos o sus autorizaciones con el SAT. Porque si estamos alineados ahí, no vamos a tener problema de gastos que no cumplan o que no sean indispensables para cumplir ese objeto social autorizado. Siguiente, si reciben una carta de invitación que últimamente se han puesto más de moda, yo sé que no es nada deseable, pero han sido más frecuentes,
siempre hemos oído por ahí opiniones que dicen ignórenlas, otras que dicen atiéndenlas. Nuestra postura es más bien es caso por caso. A ver qué dice el SAT en su carta de invitación y en función de lo que dice, analicemos con asesoría especializada si es necesario responderle al SAT y para eso invertir recursos o internamente simplemente hacer alguna corrección si es que procede. Y por último, y sobre todo a raíz de estos cambios, el SAT no tiene manera de darse cuenta si estamos en incumplimiento con respecto a nuestras acreditaciones de actividades. No tiene manera, no tiene capacidad para resolverlo. Y eso sí que queda fuera de lo que nos explicaba Andrea. No forma parte de la información numérica que el sistema puede explotar con inteligencia artificial. Eso sí es artesanal. Entonces, ojo, ¿cuándo el SAT va a revisar nuestras acreditaciones? Cuando nosotros presentemos algún aviso ante el área de donatarias. Es decir, las fichas de trámite que ustedes como donatarias seguramente conocen de avisos distintos que tenemos que dar al SAT. Antes de mover cualquier cosa en el área de donatarias, mejor revisen y asegúrense que sus estatutos cumplen con los textos vigentes y asegúrense que sus acreditaciones de actividades estén al día. Porque si no, lo que sucede es que el SAT va a abrir su expediente y les va a dar 10 días hábiles que se pueden prorrogar por 10 más, o sea, 20 días hábiles, para que regularicen o sus estatutos o su acreditación. Y pues como ya saben, son procesos que no son de 20 días hábiles o sea, es complicado, ¿no? Entonces, esa como recomendación general. Y pues bueno, hasta aquí nuestra presentación. Le devolvemos la palabra a Martín. Muchas gracias, Martalu, muchas gracias, Andy. Como pueden ver, es un tema que se puede tomar desde varias vértices para tener conversaciones muy enriquecedoras, pero bueno, nos vamos ahorita a ver específicamente, intentamos sistematizar de la mejor manera todas las preguntas que las hemos ido rescatando. Y pues bueno, empezaremos con una pregunta que nos hizo Carolina Guerrero. Y la pregunta específica es, ¿se mantiene la no obligación de presentar la DIOT para las donatarias? Aquí le doy la palabra a Andy. Sí, gracias, Martín. Sí, en realidad la DIOT es para temas de IVA y entonces como las donatarias no están obligadas al pago de impuesto al valor agregado, no tienen la obligación de presentar DIOT. Perfecto, muchas gracias, Andy. Después Pamela nos pregunta, ¿cada cuándo y de qué manera se renueva la carta de acreditación de actividades? Bueno, pues esta es una pregunta que nos da muchas vueltas por la manera en cómo tenemos que aplicar como, eh, pues sí, la definición de lo que es ¿cómo se dice? La vigencia de la carta de acreditación de actividades y pues mi autorización como donataria. Entonces, específicamente aquí, la carta nos va a decir cuándo la debemos de renovar. ¿Por qué? Porque muchas veces la autoridad misma te la da por un año o cuando no se entiende, cuando no lo dice, pues se entendería que es por 3 años. Entonces, básicamente, ahí está la respuesta. Después, Nicole Stone nos pregunta, ¿los expedientes pueden ser digitales? Supongo que estábamos ahí en la plática de todos estos respaldos documentales. Y sí, en efecto, de hecho es una recomendación, aunque los tengan ustedes, todo físico, que sea digitales, hoy por hoy es como esencial. Adelante, Marta. Sí, y aquí solamente quería aprovechar este comentario para recomendarles, si ustedes apenas están empezando con la buena práctica de generar expedientes de sus actividades, que tomen en cuenta algo muy importante, la declaración de transparencia, que por cierto, nuestra apuesta es que seguramente este año va a haber cambios, pero bueno, partiendo de lo que en 2024, en mayo del 2024 nos pedía la declaración de transparencia, tómenlo en cuenta para cuando estén generando expedientes, porque ¿qué nos pide? Nos pide que reportemos la actividad, que eso lo podremos entender como qué proyecto estamos reportando, qué monto destinamos, o sea, qué gasto está asociado a ese proyecto,
¿Qué sector fue beneficiado? Esta pregunta puede ser complicada para ciertos tipos de proyectos, pero bueno, ahí tenemos, digamos, flexibilidad o margen para ponernos creativos y en función del tipo de actividad que tengamos permitida por el SAT, pudiéramos hablar de un sector de manera quizá un poco arbitraria o más bien orgánica. ¿Qué número de beneficiarios? Esta es de las más complicadas. De pronto, pues una investigación o algo así teórico es difícil, pero podríamos decir, bueno, pues yo subí la investigación a mi sitio web tiene un impacto de tantas visualizaciones, no sé, impresiones. Entonces, hay formas, pues, de responder esas cuestiones, pero el otro campo que nos pide la declaración de transparencia es en qué lugar, en qué municipio y estado realizamos esas actividades. Entonces, ahora que tienen ya mucho más claro la importancia de los expedientes, les dejamos por ahí esa recomendación para que tomen en cuenta esas variables cuando estén generándolos. Muchas gracias, Martín. No, de nada. Después pasamos a la pregunta de Rosalía Cruz, que dice, ¿no presentar el informe anual de actividades de la CLUNY es motivo de pérdida? Pues no, no es motivo de pérdida, pero una vez que estamos inscritos, sí tenemos la obligación como tal de estar presentando el informe anual de actividades. Adelante, Marta. Y solo para agregar a lo que dice Martín, cuando somos omisos en 3 informes frente a CLUNY, pasamos al estatus de inactiva en el Registro Federal de las OSCs. Pero solo para que quede claro, para quizá quienes no están tan familiarizados con el CLUNY, son 2 mundos, digamos. Uno es el CLUNY y el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y otro es el SAT y todas estas interacciones que hemos comentado. Entonces, por eso es que si fallamos en un informe de CLUNY no impacta en nuestra donataria, impacta en nuestro estatus en el club, ¿no? Pero eso, gracias. Perfecto. Después Janet Meneses nos pregunta, para la carta de acreditación ya no es posible que sea firmado por un alcalde, cabildo y síndico. ¿Por qué tipo de organismo descentralizado debe ser firmada? En efecto, ya no tienen facultades, más bien ya no es que no tengan facultades, sino ya no se va a tomar en cuenta una carta firmada por este tipo de personajes, de autoridades, sino organismos descentralizados que deben de tener facultades. Esto es algo muy importante que tenemos que queremos como explicarles. ¿Qué organismo descentralizado va a tener facultades? Básicamente, cuando en su ley propia diga que tiene facultades en alguna materia. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cuestiones ecológicas, por ejemplo, pues obviamente una autoridad que tenga facultades, pues va a ser en este caso y en este ejemplo específico la Semarnat, ¿no? En cuestiones de, por ejemplo, defensa y promoción de los derechos humanos, ¿quién va a ser el organismo que va a tener las facultades? Pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, más bien depende qué tipo de actividad vamos a realizar para ir con una autoridad que normalmente ya lo hacemos más o menos, o por lo menos no es tan difícil, ¿no? Sino simplemente si nosotros defendemos el territorio, por ejemplo, pues vamos a ir tal vez con la Comisión Nacional Forestal o algo, o alguna entidad. Entonces, más bien es ir haciendo ese rebote de información con las actividades que nosotras estemos desempeñando normalmente. Después, Edna Margarita Estrada nos pregunta, ¿el informe anual de la JAP, de la JAP, puede ser evidencia para el SAT en caso de investigación? Bueno, ahí supongo te refieres a la Junta de Asistencia, no sé si privada o pública, y no sé si pudieras compartirnos un poquito más. La verdad es que el tipo de organizaciones con las que nosotros solemos trabajar son asociaciones civiles. Las IAPs o IBPs nos han quedado un poco lejos en términos de práctica de nuestro trabajo, pero si pudieras ampliarnos un poquito más la información, igual y podemos entender qué tipo ¿qué contiene ese informe? Y ya te podríamos decir en nuestro punto de vista si jala o no. Igual podemos ir a otra. Sí, bien. Después, Montserrat Ledesma nos pregunta, ¿esta miscelánea aplica para el 2025 en adelante o es retroactiva con operaciones administrativas? No, en efecto, esta publicación estamos hablando del 30 de diciembre, ¿sí? Del 2024 y en efecto del 30 de diciembre para adelante, ¿no? Como su publicación fue en esa fecha, es de ahí en su publicación.
y no tiene carácter retroactivo. Después, Rosana Ramírez de Acento Hola Ros nos dice, las constancias de acreditación se solicitan por actividad, no por rubro. Es correcto, es por actividad, no por rubro. Y de ser el caso, se solicita una constancia por actividad. Es correcto. Es básicamente la lectura que le estás dando, Ros, es muy adecuada. En el chat les dejamos una aclaración respecto del rubro y de las actividades en el contexto de las donatarias. ¿Por qué hacemos esto? Porque las actividades son los fines específicos a los que se dedica nuestra organización, ¿no? Como educación, cultura, medio ambiente, apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos. Y cuando el SAT habla del rubro, se refiere a la clasificación general de las actividades autorizadas como asistenciales, ecológicas, desarrollo social, etcétera, etcétera. Y actualmente esto crea confusión, pero solo nos sirve en el momento en que nosotros estamos en el portal del SAT y cuando solicitamos una autorización de mis actividades, el SAT nos desglosa rubros, no actividades. Y bueno, después, Gabriel Hernández nos dice, ¿qué número de autorización se ocupa si tengo 2 folios de autorización? Es correcto, el primero que se dio con la autorización y que es el original y de ahí se toma en cuenta por el historial. Adelante, Marta. Y solamente hacer una precisión, que no sé si sea el caso, Gabriela, que si ustedes perdieron su autorización y por eso es que tienen 2, en ese caso, ahí tendríamos que usar el nuevo. Están ligados. Ajá, es que las autorizaciones están ligadas, pero el nuevo es el que sería como el vigente. Exacto. Gracias. Sí, perfecto. Después tenemos a Pamela Valles y nos pregunta, Pamela, aunque no estemos obligados a determinar estados financieros, ¿estamos obligados a contratar una auditoría externa de manera anual? No, como tal, Pamela, no es una obligación, solo se considera una buena práctica. Y también muchas veces los fondos, los fondeadores, son los que te piden como tal que tengas este tipo de auditorías. Después, Carolina Guerrero nos pregunta, ¿la revisión financiera o dictamen financiero no aplica en esos casos? Se refiere al dictamen fiscal que como tal ya no existe desde hace años. No sé si... Sí, es que el dictamen ya no está obligado desde hace años, o sea, ajá, es más bien eso. Más bien, sí. Y bueno, aquí vimos que hay una interacción muy interesante respecto de Pamela. Exacto, sí. Después Natalia Olvera dice, cuando se refiere a integrantes en el acta, ¿es el número de asociados o integrantes del consejo directivo? Pues es Ambos. ambos. Ujú. Y cualquiera que participe en tu acta, es decir, hay organizaciones que a su órgano de administración le llaman mesa directiva, hay quienes le llaman consejo de administración, consejo directivo, o sea, si se llama consejero, si se llama miembro, si se llama, no sé, como sea que se llame, las personas que estén sus nombres en el acta constitutiva porque forman parte de alguno de los órganos de tu asociación, entonces la respuesta es sí, sobre estas hay que considerarlas para estos efectos. Así es. Luego, Pamela otra vez nos pregunta, entonces, los ingresos en la declaración anual, los donativos, ¿los debemos poner en ingresos obtenidos no sujetos de impuestos? Exacto. Sí, ahí es donde vamos a estar usando nosotros como donatarias el rubro. Nosotros ingresos obtenidos, eso es para cuando tenemos otro tipo de ingresos que están sujetos de impuesto, ¿no? Que son acumulables. Perfecto. Después, Angélica María Martínez nos pregunta, en la declaración anual, en el apartado de ingresos obtenidos hay 2 opciones, ingresos obtenidos e ingresos obtenidos no sujetos a impuestos. Para el caso de la donataria, solo se llena la segunda sección. Correcto. Sí, va muy ligada con la anterior. Sí, que, perdón, solo quisiera agregar algo que les puede dar mucha más claridad. Para la categoría de ingresos sí sujetos a impuestos, solamente entrarían cuando ustedes hagan venta de bienes o prestación de servicios. Y ojo, como ustedes son donatarias, acuérdense que tienen un 10% exento. Entonces, en realidad, ahí caería del 11 en adelante de potenciales ventas, ¿no?
pero quizá eso les sirve para entender que todo lo que no son ventas sí va a los no objeto del impuesto. Exacto. Y bueno, Yesenia García nos comparte una duda muy buena que dice que en la constancia de actividades será necesario detallar las actividades realizadas. Nuestra acreditación actual menciona que llevamos a cabo actividades asistenciales, mencionando los incisos. Como en este cambio habrá, con este cambio habrá que mencionar realizando actividades con niñas, niños de prevención de violencia, es un ejemplo, es decir, detallar específicamente qué hacemos. Es correcto, le diste el clavo, Yesenia, y justo es una de las interpretaciones más adecuadas de esta reforma a la miscelánea, ¿no? Entonces, nosotros normalmente, como bien lo dices, tenemos el rubro como tal o las actividades descritas en la ley del ISR, por ejemplo, las actividades asistenciales. Y ahí se quedaba, ¿no? Que la autoridad le constaba que hacías las actividades que decía la ley del ISR. Pero ahora, con este cambio, es oportuno de decir qué tipo de actividades específicas estamos realizando que se vinculen con las actividades asistenciales, ¿no? Como ven, es el género grande que es asistenciales de la ley del ISR y abajo pues la actividad, la especie en específico, ¿no? Y pues bueno, sí se va a tener que poner como tal en las próximas constancias de acreditación del rubro que ustedes se especialicen y así va a tener que decir, ¿no? Después, Epifanía Ramírez nos dice, si tenemos 3 actividades registradas, debemos tener 3 autorizaciones del SAT. No, a ver, no, es Sí, que no se o entiende sea, la pregunta. que ahora precisamente como va a haber actividades específicas que tenemos que tener, no por rubro, sino por la actividad, tenemos que solicitar la autorización para recibir donativos por la actividad Exacto. específica, no por el rubro. Sí, porque ya vamos a... adelante, Marta. Adelante. No, solamente, Epi, porque recuerdo el caso de Tlachinolan, sé que ustedes no son donataria y por eso me atrevo a preguntar si quizá no, cuando refieres que tienen 3 actividades, no se refieren más bien a actividades económicas. Y yo creo que qué bueno que salió el punto, porque es una confusión que puede prestarse. Es decir, actividades económicas son aquellas que cuando hacemos nuestra inscripción al RFC, cuando nos vamos a dar de alta como contribuyentes, decimos, esto es lo que yo voy a hacer y ya para que tú, SAT, me digas si me va a tocar pagar o no. Esas actividades son de un catálogo amplísimo, de miles, quizá, miles de opciones de actividades. En toda esta sesión, nosotros hemos referido a actividades, nos referimos a las actividades susceptibles de ser autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR, que son las que Martina ha mencionado, que están en el 79 de la ley del ISR y que a la vez van bajando a un documento que el SAT hace cada tanto, que se llama modelo de estatutos. Entonces, esto para decirte que en el caso específico de ustedes, habrá que ver qué autorización buscan ustedes frente al SAT como donataria, por qué actividad, y sobre esa habrá que mantener una carta aval, una constancia de acreditación vigente con esta temporalidad que ya Martín nos describía. Sí, pues gracias Marta Lu y Andy por las aclaraciones. Y por último tenemos una pregunta de Joaquín Rubio que dice, ¿nos puede hablar de la ley antilavado sujetos obligados donatarias? Híjole, este es otro tema muy grande, pero pues bueno, creo que podemos tomarnos un momento para ser específicos de cuándo aplica la ley antilavado a las donatarias, ¿no? Como tal, la ley antilavado marca la recepción de donativos como una actividad vulnerable y sujeta de las obligaciones antilavado cuando no es la simple recepción del donativo, sino únicamente cuando alcanza ciertos umbrales. La actualización para este año 2025 es aproximadamente de 180,000 y pico, no recuerdo bien las fracciones, y para el umbral de identificación, que quiere decir que si yo como donataria autorizada recibo, por ejemplo, 200,000 pesos en donativo, buenísimo, aquí ya me pasaron, producción me pasó los umbrales, que el umbral de identificación son 181,589 pesos. Entonces, yo cuando recibo una cantidad igual o mayor a eso, estoy obligado en términos de la ley antilavado
hacer un expediente de identificación de mi donante, ¿no? Y con varias especificaciones que tal vez no tiene sentido ahorita tomarlas. Y cuando yo alcanzo un umbral por el doble, es decir, por 363,179 pesos con 40 centavos, yo tengo la obligación como donataria de presentar un aviso en el portal de PLD, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente tener muy bien identificado de qué cantidad, cuál va a ser la cuantía de mi recepción del donativo para yo así saber si entro o no, ¿no? Entonces, ya nada más como para redondear mi idea, si yo recibo 100,000 pesos, no soy sujeto en las obligaciones donatarias, digo, de la ley antilavado. Después, Rosalba Zárate nos pregunta, ¿podemos explicar de nuevo a qué se refiere no restringido, restringido temporalmente y restringido permanente de la declaración anual? Aquí le doy el micrófono a Andy. Sí. Mira, se supone que en la NIF B16 te habla de que hay donativos que pueden ser usados en lo que tú quieras o en lo que tu organización está autorizada para recibir donativos y hacer, ¿no? Ese es el no restringido, cuando el donante te da el dinero y te dice lo puedes usar para que tu actividad siga. Hay donativos que son parcialmente restringidos, que es cuando te dice, bueno, solamente voy a apoyar que de tus actividades que haces, solamente voy a apoyar esta actividad en específico, a lo mejor solamente quiero apoyar en Chiapas, en una zona específica, ¿no? Ahí es cuando solamente vas a ocupar el recurso que te dio para esa actividad y entonces ahí es parcialmente restringido o temporalmente restringido. Y hay otro que es restringido al 100%, que es cuando, por ejemplo, te dan una obra de arte para que tú la muestres en tu espacio y esa no la puedes ni vender, ni donar, ni hacerle nada. Esa está restringida. Entonces ahí va el monto de esa obra de arte o a lo mejor un inmueble que te dicen solamente te lo voy a donar, pero no lo puedes vender, hacerle nada. Ahí va el restringido completamente. No sé si con eso se aclare la duda o tengamos alguna otra. Bien, pasamos a la siguiente en lo que nos pueden compartir más cosas. Liliana Morroy de Acento nos pregunta, hola, por favor díganme qué información, datos, documentos debemos de tener los miembros del consejo. Pues, no sé si... Sí, Adelante, Marta. yo le entro, Martín. Nada, Liliana, hola, mucho gusto saludarte por acá. Son un par de formatos que hace un ratito compartió Karina Villaseñor, que ahora puede volver a enviar en el chat. Los que estamos buscando proponiendo más bien, que a partir de estos cambios implementen ustedes que constantemente todos sus integrantes estén firmando, ¿no? Entonces, no sé. Liliana, si te refieres en lo específico a qué información debemos recabar derivada de estos cambios o en sentido amplio, porque si va en sentido amplio tenemos que ajustar respuesta. Pero si es solo de esta miscelánea, son los formatos que Karina ha estado compartiendo. Bien, y luego de nuevo aquí dice Pamela Valles, no importa, Pamela, para eso estamos para platicar. Si mi ingreso no sujeto a impuestos en la anual, también ahí incluyo hasta mi 10% exento de otros ingresos que tuve en el año, que en este caso tuve por servicios asistenciales donativo. Creo que lo eliminé. En ingresos no sujetos a impuestos en la anual, también ahí incluyo hasta mi 10% exento de otros ingresos que tuve en el año. Sí. Sí, de hecho, Ya. en el rubro de otros ingresos, ahí tú vas a incluir el que sea el del 0 al 10%, ahí puedes poner esos otros ingresos para que no se consideren. Ok. Ok, aquí hay Gabriela Hernández nos dice que no se perdió la autorización. ¿Nos puedes platicar un poquito más o le podremos abrir el micrófono para que nos platique específicamente de su caso, por favor?
Si nos ayudas con tu micrófono, Gabriela Hernández. Hola, no era simplemente por la pregunta que hacíamos más arriba de qué número, qué folio de autorización deberíamos de usar y con lo que comentaron de que si le habíamos perdido la autorización tendríamos que utilizar el nuevo, pero no perdimos la autorización, simplemente cuando se actualizaron los expedientes nos dieron un nuevo folio cuando mandaron esta carta, por eso tenemos la duda de cuál usar. Es el inicial. Es el Ok, folio. bueno, gracias. Con gusto. Sí. Sí. La asistencia de IAP. Junta de asistencia. En el informe viene la requerimiento para la evaluación. El informe anual, aquí Edna nos hace una aclaración y dice, sí es la Junta de Asistencia IAP, en el informe vienen las actividades para la recaudación de fondos, los servicios que brindamos, presupuesto del año siguiente y todo el ingreso y egresos que hubo en el año, al igual evidencias fotográficas descriptivas de los servicios y de las actividades para recaudar fondos, perdón. Pues no, o sea, no suena mal. Yo quizá lo complementaría con algunas cuestiones que ustedes que conocen ahora sí que la operación y las actividades de la institución, complementarlo, ¿no? No sé, me cuesta mucho responder tranquilamente tu pregunta cuando nunca he visto uno, pero quizá, no sé, sería una buena estrategia complementarlo donde vean ustedes que tenga puntos débiles, pero quizás sí usar ese expediente de la Junta como primera evidencia. Muy bien, después tenemos la mano alzada de Carmen, por favor. Sí, yo preguntaba sobre lo mismo. Perdón, pensé que tenía la cámara abierta. Entonces, nosotros acabamos de renovar también, es la misma pregunta, pero me queda la duda porque acabamos de renovar la autorización de la notaría. No tiene fecha de caducidad, pero nos dijeron el año pasado que teníamos que poner el nuevo folio. Solo que en el SAT antes le podías poner una configuración predeterminada y ya venía como grabada el número de autorización y ya no tenías que estar tecleando en cada factura. Y ahora tienes que estar como cambiándolo de manera manual cuando le pones el checkpoint de donataria, pero entonces da igual si le pongo la autorización primera o la nueva. Como es seguimiento, nunca nos la cancelaron, no pasa nada si se pone la anterior o esta nueva. Sí, no, porque los números están ligados. O sea, Ah, ok. como que tienen tu historial, pues. Ah, es que luego tuvimos que cancelar como 50 donativos. Sí, fue así de ¡ah! Y los volvimos a hacer con el nuevo folio, pero ahorita que ya me dices, ya es como, bueno, si se nos escapa una, no pasa nada. Sí, Ok, gracias. con gusto. Bien, también tenemos otra pregunta de Montserrat Ledesma que nos pregunta, estos formatos de declaración de miembros del consejo y en general el expediente del beneficiario controlador, ¿puede firmarse digitalmente o tiene que ser firma autógrafa? ¿Y cada cuándo se renueva este expediente? Bueno, creemos que con firma digital es suficiente. No es algo tan rígido, es simplemente un control interno para tener pues los datos, que es lo que nos interesa. Y cada cuánto se actualiza, yo te diría, si lees los formatos a la par, o sea, uno junto al otro, vas a entender, Monse, que en uno le decimos, oye, querido consejero o querido asociado, por favor, comprométete conmigo a que si vas a participar en nuevas organizaciones, me vas a avisar. Entonces va a ser un aviso proactivo, digamos, cuando hayan cambios. Entonces, tú le acercas inicialmente, cuando esa persona se integra a tu asociación y firma en tu acta, le pasas el formato a firma y listo. No le vuelves a pedir, ya queda en su cancha avisarte de actualizaciones y no le vuelves a pedir nada hasta que haya cambios en la integración de los órganos de tu asociación. Buenísimo. Después tenemos otra pregunta de Rosalba, perdón, de Rosalía, perdón. Si nuestra carta de acreditación fue la que tuvimos la primera vez que solicitamos la donataria y nos la dieron en 2022, enero del 2022, no dice vencimiento.
ya debemos de tramitar una nueva, ¿cierto? ¿El SAT nos la va a solicitar o debemos enviarla antes de que la pidan? No, el SAT no te la va a solicitar. Sí, digamos que enero 22, si no viene explícito, digamos que la fecha de vencimiento serían los 3 años, ¿no? Entonces sería febrero 22, 23, enero 23, enero 24 y justo en enero 25. Ya no tienes la vigencia de esa carta como tal, de esa constancia. El SAT como tal no va a decirte, híjole, ya chequé que se venció. Entonces lo que tú tienes que hacer es ir con una autoridad competente, no sé en qué temas trabajen ustedes específicamente, no los tengo ubicados, y tienen que ir a solicitarle una nueva, presentan en el SAT, en el portal del SAT, la renovación de la vigencia de la carta de acreditación de actividades y van a obtener una respuesta de manera de oficio en unos 90 días máximo, en donde el SAT les va a decir si continúan con la vigencia o no, y que dado que cumplen con todo lo que ya hemos platicado hoy. Y después, ahora sí, Rosalba nos pregunta, ¿cómo se presenta la declaración informativa con partes relacionadas y de servicios y bienes recibidos en donación y cuándo se presenta o si se presenta en ceros? Esta declaración solamente se presenta cada que haya una operación con alguna parte relacionada. Si no hay operaciones con parte relacionada, no se presenta y se presenta al 17 del siguiente mes en el que hubo la operación. Pero con eso ya respondí a tu pregunta. Bien. Pues al parecer ya le dimos a todas las preguntas que fueron muy buenas y creo que detonaron muchísimas conversaciones muy valiosas. Y pues bueno, si ya no tenemos alguna otra pregunta, yo creo que aquí vamos a terminar la presentación de hoy. Muchísimas gracias por asistir a este espacio. Muchísimas gracias por sus preguntas, sus participaciones. Pues bueno, nada más aclararles que estas preguntas también nos hacen a nosotros reflexionar sobre la manera en que entregamos y dos, todo lo que todo lo que hemos platicado ahorita que ha sido como muy padre. Y por último, decirles que van a tener ustedes, recordarles que van a tener esta presentación, van a poder tener acceso a esta presentación, se les va a mandar también como un resumen de estas actualizaciones que estamos diciendo del diario oficial de la Federación. Y nada, recordarles que están las páginas de la iniciativa, las páginas de Criatura y también están ahí nuestros correos, los van a encontrar al final de la presentación para que nos contacten cuando así lo necesiten. Muchísimas gracias de parte del equipo de Criatura, Iniciativa Ecos. Nos vemos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.